Eli, ¿me alcanzas mi agua? Buenos días a todos. Qué bueno verles aquí en la casa de Dios. Seguimos en nuestra serie de mensajes en 2 de Corintios, este tesoro en vasijas de barro. No sé si alguna vez has tenido una experiencia personal con el Dios trascendente. Una experiencia en la que has entrado en contacto con Dios de una forma diferente, algo extraordinario, y has percibido que hay algo más allá del mundo en que habitas diariamente. Entendemos de Dios que Él es ese tipo de ser, que Él existe en todo lugar y conoce todo, pero aparte de toda la creación, aparte de todo el universo que existe, Dios está aún más allá de todo eso. Dios es más que todo eso. He tenido a través de la vida muchas experiencias emocionales, pero lo que yo categorizaría como una experiencia trascendente me ha sucedido 2 veces. Cuando tenía 6 años y primero llegué a la fe en Jesús, tuve una experiencia en la que sentí que Dios se estaba comunicando conmigo directamente, no en voz audible, pero en mi espíritu, y que me estaba diciendo, quiero entrar en tu corazón, y yo le respondí que sí. Y sé que eso fue una experiencia diferente de todas las demás experiencias que he tenido en la iglesia y en mi vida. Con 14 años tuve una experiencia también en que la mejor forma de describirlo es como que Dios me permitió percibir la profundidad de su amor para conmigo. Y cuando lo cuento suena muy pobre comparado con lo que fue la experiencia, pero me marcó para el resto de mi vida y no he vuelto a tener ese tipo de experiencias. No sé si alguno de ustedes ha tenido una experiencia así, no digo que sea imprescindible, Dios se comunica con cada uno de nosotros de una forma diferente. Pero esta cosa, ¿no?, de estas experiencias trascendentes con Dios nos llenan de mucha curiosidad y de mucho interés. Muchas gracias, perdón, pero lo tenía ahí debajo, pero gracias por la aventura. Tenemos estos momentos en nuestras vidas en que podemos tener estas experiencias que yo clasificaría como una experiencia trascendente con Dios, pero en realidad la mayoría de nuestro tiempo en la vida la estamos viviendo en una experiencia mucho más mundana, mucho más normal en todo el ámbito de lo que experimentamos, las emociones, las cosas que experimentamos en la vida. Y si tenemos en la vida algunos de estos momentos donde se nos permite vislumbrar algo de lo que está más allá de lo que es nuestra vida diaria, ¿cómo debemos vivir las vidas ahora, después de tener una experiencia de ese tipo? ¿Deberíamos pasar todo el tiempo suspirando y pensando en lo que no estamos experimentando ahora mismo? ¿Perseguir ese tipo de experiencias trascendentales? ¿Deberíamos fingir que ya lo hemos recibido todo, que ya todas las glorias de Dios y todo lo que Dios nos ha prometido ya lo tenemos ahora mismo? Pablo nos da un buen ejemplo, creo, de cómo vivir nuestras vidas ahora mismo, a la luz de lo que Dios es y de lo que nos espera por delante. He titulado el mensaje de hoy Debilidad y verdadero poder. Y estamos en 2 de Corintios capítulo 12, los versículos del 1 al 10. Y en este pasaje que estamos mirando hoy, Pablo concluye este proyecto de jactancia que llevamos mirando a través de varias semanas. Pero sigamos, versículo 1. Me es necesario jactarme. Aunque no haya ventaja en ello, seguiré hasta visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo y hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, ese fue arrebatado hasta el tercer cielo.
Y sé que este hombre, si en el cuerpo o aparte del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó cosas indecibles que al hombre no le es permitido hablar. Pablo dice que tiene que jactarse. Y ya hemos visto con qué reparo entra Pablo en este proyecto de jactancia. ¿Cuántas veces en el pasaje que vimos la semana pasada, cuántas veces dice, estoy hablando como un loco, es una necedad lo que estoy haciendo? Y Pablo creo que entiende que este tipo de la idea de jactarnos como cristianos no es una cosa positiva, porque Dios ama al humilde y resiste al soberbio. Y la jactancia es una actitud de soberbia, ¿no? Pablo entiende, pero Pablo también creo que ha tenido un sentido muy claro de que la forma correcta de desenmascarar la falsa enseñanza que están enfrentando los cristianos en la iglesia en Corinto, y para desenmascarar estos falsos apóstoles que dicen ser enviados por Cristo, pero no lo son. La forma correcta de enfrentarse a esta falsa enseñanza es con una jactancia que la desmantele desde dentro. Así que Pablo siente muy fuertemente que es necesario que él haga esta jactancia y que con esto él combata esta falsa enseñanza que hay en la iglesia en Corinto. Pero él reconoce que él no va a sacar ninguna ventaja de todo esto. Él no está haciendo esta jactancia para convencer a los corintios de que le den dinero. Él ya les ha dicho, ni nunca he tomado dinero de ustedes, ni nunca lo haré. Pablo ya lo ha dejado clarísimo. Yo no estoy haciendo todo este proyecto de jactancia para de alguna forma adelantar algo con ustedes, para subir mi apreciación a vuestros ojos, para que vosotros me deis algún tipo de estimación o autoridad superior. No estoy manipulando para beneficio propio. De hecho, yo no me voy a beneficiar en nada de todo esto que estoy haciendo. No hay ninguna ventaja en ello, pero voy a terminar este proyecto de jactancia en el que he entrado. Y ahora voy a hablar del tipo de cosas que a la gente le gusta hablar. Déjame hablar de visiones y revelaciones del Señor. Y a menudo estas son las cosas que más impresionan a la gente. La gente escribe libros de visiones que han tenido del cielo y del infierno y que han sido trasladados al cielo de Dios, y Dios les ha mostrado toda una serie de cosas, qué es lo que sucede después de que nos muramos y cómo es la realidad y quién está en el cielo y quién está en el infierno, y todos estos detalles que tenemos gran curiosidad por saber información acerca de todas estas cosas trascendentes que nos rodean o que sabemos que nos aguardan en el futuro. Y hay mucha gente que se dedica mucho a hablar de eso, de sus visiones y sus sueños y las cosas que Dios les ha revelado de una forma muy especial. Pablo dice, bueno, vamos a entrar en ello. Déjame hablar de mis visiones y revelaciones del Señor. Y Pablo aquí habla en tercera persona, ¿no? Conozco a un hombre en Cristo. Y empieza a hablar de este hombre en Cristo. Es posible que Pablo estuviera hablando de otra persona, pero el hecho de que nunca identifica a esta persona y que las cosas que él está diciendo, si está hablando de otra persona, realmente no sería una jactancia de Pablo. Entonces, ¿en qué sentido está Pablo jactándose si está hablando de lo que le pasó a otra persona? Creo que todo el mundo está de acuerdo en que Pablo aquí está usando este lenguaje para crear un poquito de distancia, pero que realmente está hablando de una experiencia personal suya. Él es ese hombre que Pablo conoce y que hace 14 años le pasó todo esto. Si es Pablo mismo, entonces hace 14 años sería como entre 7 y 10 años después de que Pablo vino a la fe en Jesús. Un par de cosas que quiero hacer notar de esto. Pablo describe esto como algo que sucedió 14 años antes, y por lo que Pablo indica, nunca se repitió. Esto no era un patrón continuo en la vida de Pablo. Él tuvo una experiencia trascendente con Dios porque Dios lo quiso en un momento dado, 14 años anteriores, y parece ser que no se volvió a repetir eso. La mayoría de la vida de Pablo se vivió en este mundo, en esta tierra, en las realidades mundanas en las que vivimos tú y yo. Pablo no se pasaba todas las noches en visiones del cielo, pero tuvo un momento
en su vida. Y esto no es algo que le sucede a todo el mundo. A mí nunca me ha sucedido esto. Pero él tuvo una experiencia en su vida. Y hasta tal punto fue una experiencia tan trascendente, tan impactante en su vida, que él, hasta el día de escribir esta carta, 14 años más tarde, él todavía no tiene ni idea si fue trasladado completamente, cuerpo, alma, físicamente estuvo trasladado a este lugar, o si fue una experiencia espiritual simplemente. Pablo no lo sabe. Tan abrumadora fue la experiencia, tan trascendente fue la experiencia, que Pablo ni siquiera tiene ni idea si fue físico o solamente espiritual. Él no sabe. Él dice, bueno, Dios lo sabe, obviamente, Dios sabe todo, pero yo no tengo ni idea. ¿Y cuál fue la experiencia? Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Los místicos judíos en esta época hablaban de cielo, algunos hablaban solamente de un cielo, pero los habían que hablaban de hasta 955 cielos o niveles de cielo. Y Pablo aquí habla del tercer cielo, y hay mucha gente que le gusta mirar de qué estamos hablando aquí. Creo que la referencia es mucho menos exótica que alguna gente entiende, y lo que yo les voy a decir quizás les parezca demasiado mundano o normalito, pero me hace pensar, cuando Pablo habla aquí del tercer cielo, no creo que esté diciendo que hay 3 cielos y que según lo importante que uno sea acaba en uno de esos 3. Lo que creo que está refiriéndose es a lo que vemos en Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Se nos dice en uno de los días que Dios separó las aguas que estaban debajo de las aguas que estaban arriba, y las aguas que estaban arriba llamó cielo. Y la idea en ese día de la creación es que uno se pone a la orilla del mar y mira y ve azul, y luego hay como una raya y sigue el azul. Hay como 2 áreas distintas una de la otra, pero las dos parecen casi lo mismo cuando uno mira hacia afuera. Y es la idea de que Dios separó el cielo terrestre, las aguas en las que nosotros podemos movernos en un barco, y los separó del cielo que está por encima de ese. Y en la mentalidad antigua eso era todo lo que está por encima. Porque eso que Dios llamó cielo, se nos dice en la creación que Él lo llenó con el sol, la luna, las estrellas. O sea, cuando hablamos en la mentalidad antigua de cielo, no estamos hablando simplemente de la atmósfera que rodea el planeta Tierra, sino de todo lo que está, si uno mira hacia arriba, todo lo que ve, el universo que nos rodea, los cielos que van llenos de el sol, la luna y los astros. Entonces ahí hablamos de un cielo, un segundo cielo. Y cuando hablamos de un tercer cielo, estamos hablando de un cielo que va más allá del universo mismo. Va más allá de todos los planetas y todos los astros que uno pueda observar en el cielo. Hay un cielo superior a lo que nosotros conocemos por cielo. Creo que cuando Pablo habla del tercer cielo se refiere a eso. Y más adelante el término paralelo que usa es paraíso, para describir esta experiencia, ¿no? Ese hombre fue arrebatado al paraíso, dice en el versículo 4. Así que creo que Pablo aquí lo que está describiendo es lo que nosotros comúnmente entenderíamos por el cielo. La idea de si hay un lugar en el que Dios existe y reina completamente y no hay presencia de pecado, ni muerte, ni ninguna de las cosas negativas que han infectado toda la creación desde la caída de Adán y Eva, si hay un lugar perfecto en el cual la voluntad de Dios perfectamente se aplica en cada aspecto de todo lo que existe en ese lugar, eso es lo que hablamos como cielo, o lo que Pablo describe aquí como tercer cielo o paraíso, ese lugar perfecto. Entonces Pablo tuvo una experiencia de verse en ese estado completamente trascendente, diferente de la experiencia nuestra. Nosotros vivimos en un mundo bajo la presencia del pecado y la muerte. Un mundo muy diferente del que Pablo dice que él tuvo la experiencia de ser arrebatado a ese lugar.
Y Pablo dice que estando allí oyó cosas indecibles. Y no sé si eso quiere decir, hay dos formas quizá por lo menos de entender esto. Indecibles porque son cosas que son inexpresables para nosotros en el mundo en que vivimos. Eran cosas trascendentes, realidades que no tienen ningún punto de referencia con el mundo en el que habitamos ahora, entonces no hay forma de describirlo. Porque no participamos de nada de eso, no tenemos nada paralelo a eso para usar lenguaje para hablar de ello. Es como tratar de describirle el color azul a una persona que ha nacido ciega. No hay forma de explicarlo. Porque está totalmente fuera de lo que tú has podido experimentar. Quizás sea algo así, o quizás sea que son cosas sagradas y que Dios le prohíbe a Pablo hablar de ello. Él dice cosas que al hombre no le es permitido hablar, pero aún eso de no le es permitido hablar pudiera referirse que Dios lo prohíbe o simplemente que el hombre es incapaz, que no tiene lo necesario no tiene las palabras para hablar de estas cosas. No hay lenguaje adecuado. Sea como sea, Pablo tuvo una experiencia con lo que va más allá de lo que nosotros habitamos y vivimos ahora. Y Pablo tuvo esa experiencia y quiero que notes algunas cosas muy especiales acerca de esto. Este tipo de visiones y revelaciones eran comunes en el tiempo de Pablo. De hecho, en la literatura de esa época, cosas que no están en la Biblia, pero había muchos escritos judíos, de místicos judíos, y ellos escribían visiones y cosas celestiales donde uno era transportado al cielo, y en esos libros es muy diferente de lo que Pablo está haciendo aquí, porque en esos libros primero se solían escribir en nombre de una persona que haya fallecido hace mucho, en el nombre de Moisés o en el nombre de Enoc o en el nombre de Abraham, como que era una visión que tuvieron ellos. Pero otra cosa es que en esas visiones contaban todo con pelos y señales. Y hablaban de jerarquías angelicales y jerarquías demoníacas y de los planes de Dios en las naciones de la tierra, y hablaban de toda una serie de cosas y qué es lo que Dios estaba haciendo y qué es lo que no está haciendo y cuál es la intención de Dios. Entraban en gran detalle y a la gente le encantaba todo eso porque les parecía como muy místico y mucha información muy interesante, y hay gente que trata de leer la Biblia así hoy. Y tratan de ver dónde puedo mirar ahí las señales y las cosas para yo tener un cuadro del futuro y qué es lo que va a pasar y qué viene después de qué. Y miran la Biblia como un libro de prognosticación. Quiero que notes que Pablo no hace nada de eso. Lo único que nos dice de esta experiencia es que sucedió. Pero no nos dice nada de lo que vio, ni de lo que se le dijo. Nada en absoluto. Ahora, es posible que esta experiencia tenga algo que ver con algunas cosas que vemos en las cartas de Pablo, en 1 de Corintios 15, en 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 5, 12. Pablo habla de qué va a suceder en el último día cuando Jesús regrese. Y nos da detalles que no encontramos en otros lugares del Nuevo Testamento. Una especie de orden, ¿no? Primero, los que han muerto en Cristo regresarán con Él, y luego los que estén vivos y los que han muerto serán resucitados primero, y luego los que permanezcamos en vida nos uniremos con ellos. Y hay como un orden que Pablo describe que no vemos en otros lugares de la Biblia. Pero quiero que notes que a diferencia de los falsos maestros, cuando ellos apelan a visiones y empiezan a inventar cosas, lo que hacen es ir desviándonos de lo que Jesús había dicho.
Pablo nunca, cuando él habla de estas cosas en 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses, él no trata de decir, mira, déjenme contarles que yo tengo una información especial que nadie más tiene y yo sí que sé con toda certeza cosas que los demás no les pueden decir, los demás apóstoles no les pueden contar estas cosas. Pablo nunca habla así, de hecho, él enfatiza que el evangelio que él predica es el mismo evangelio que todos los demás apóstoles están predicando y que los demás apóstoles le han dado su sello de aprobación en su ministerio. Pablo no está tratando de inventar algo nuevo o de cambiar nada. Lo que ha hecho básicamente es tomar la información que vemos en los evangelios, que Jesús había hablado de lo que iba a venir, que Él iba a volver un día en juicio, que los muertos y los vivos compadecerían delante de Él en juicio y que habría nuevos cielos y nueva tierra y que Él establecería su reino sobre toda la creación. Todo eso Jesús lo había dicho y Pablo no contradice nada de eso. Quizá nos da un poquito más de detalle, que hay un cierto orden en ese momento final en cuanto a los que han muerto y los que permanecen con vida, pero en realidad esos detalles, aunque no estuvieran en la Biblia, no quitaría de lo que Jesús ya nos ha dicho en los evangelios. Así que la información, si esa información que él recibió en esta visión tiene algo que ver con eso que vemos en esos pasajes, nota que Pablo nunca usó esa información para tratar de decir, mira, yo soy el apóstol que tiene revelaciones especiales. Si quieren saber los secretos de Dios, vengan a mí. Porque Pedro no sabe estas cosas. Pedro no ha tenido esta visión. Juan no ha tenido esta visión. La tuve yo. Pablo nunca hace eso. Y nunca apela a su visión para decirle a la gente, confía en mí. Déjame hablarte del futuro, déjame decirte algo que tú no puedes encontrar de Dios sin mí. Hay muchos que hablan de visiones y revelaciones y lo hacen de forma que el enfoque de la gente no está en Cristo, el enfoque de la gente está en Él. Yo soy el profeta. Yo soy el que tiene este mensaje especial de Dios que nadie más tiene y no lo vas a encontrar leyendo tu Biblia, tienes que venir a escucharme a mí. Porque yo tengo algo especial que darte de Cristo que nadie más te puede dar. Te puedo compartir información secreta que nadie más sabe. Pablo nunca hizo eso. Y nos deja un ejemplo de un liderazgo humilde. Un liderazgo que tuvo muchísimo cuidado por nunca jamás cambiar el enfoque de la gente hacia Él en vez de hacia Cristo. Él entendía, Dios no me necesita a mí para comunicarse con la gente. Es un regalo por parte de Dios que Dios me invite a participar con Él en su obra. Y lo que Dios está haciendo es lo que la gente está observando. Y las vidas transformadas que están sucediendo a mi alrededor no es por mí, es por Cristo. Y en ningún momento trató Pablo de convencer a la gente, me necesitas a mí para tener lo que Cristo tiene que darte. Siempre enfocaba hacia Cristo. Así que aún ahora, en medio de su jactancia, la cosa quizá más espectacular que Pablo pudiera haber hablado, esta gran visión del paraíso, lo único que dice es que sucedió. Y no cuenta ningún detalle. Y seguro que en Corinto todos estaban, ahora sí, nos va a decir todas estas cositas secretas que nadie sabe. Y Pablo no cuenta nada. Tuvo una experiencia con lo trascendente, pero no lo usó para su propio beneficio. Quiero preguntarte, piensa un poco, ¿cómo has experimentado tú al Dios trascendente? Seguimos, versículo 5. A favor del tal me jactaré, pero a favor de mí mismo no me jactaré, salvo en debilidades. Pues aun si deseo jactarme, no soy necio, pues hablaría verdad. Pero desisto, no sea que alguno cuente en mí más allá de lo que ve en mí, o lo que alguno oye de mí. Aún dado lo extraordinario de las revelaciones. Pablo dice, sí, de tal hombre, de ese hombre que tuvo esa experiencia de estar trasladado a ese lugar tan diferente,
al paraíso de Dios, a lo que un día será toda la creación cuando se consuma, cuando llegamos a la consumación del reino de Dios y venga Cristo aquí y los vivos y los muertos comparezcan ante Él en juicio. Dice la Biblia que habrá nuevos cielos y nueva tierra, toda una creación, todo un universo en el cual ya no exista el pecado ni la muerte. O sea que en ese día final el cielo va a ser la experiencia de toda la creación. El cielo va a invadir esta creación y reconstruirla en una perfecta creación. El paraíso va a ser nuestra experiencia eterna. Y Pablo dice a favor de ese ser humano glorificado y transformado y completamente purificado por Cristo, de eso me puedo jactar, de lo que Cristo ha prometido hacer en mí y lo que yo sé que Él va a cumplir, porque Cristo, el que prometió, va a cumplir hasta el final lo que ha dicho que va a hacer en mi vida. De ese me puedo gloriar, de lo que Cristo va a realizar en mí. Yo sé cuál es mi destino. Mi destino es gloria eterna. Mi destino no es lo que ves ahora. Esta cosa pequeña y pobre y débil. Mi destino es gloria eterna en Cristo Jesús. Y puedo jactarme de lo que Cristo ha prometido hacer de mí. Pero si voy a hablar de mí mismo ahora, de lo que yo soy ahora, Pablo dice, solo me voy a jactar en mis debilidades. Hay gente que pretende hablar ya, como que ya Cristo lo ha hecho todo. Como que ya lo tienen todo. Y no les falta nada, y no tienen carencia ninguna. Ellos pueden darle órdenes a la enfermedad y a la muerte y obedecen, pero mentira. Ellos dicen que con su palabra de poder, ellos le ordenan a la enfermedad que se vaya, pero el resfriado se queda al mismo número de días que en cualquier otro. Pero hablamos de como que tenemos estos grandes poderes y ya somos esa persona glorificada eternamente. No lo somos. Y Pablo dice, eso es una cosa. Pero si vamos a hablar de lo que soy ahora, voy a hablar de mis debilidades. Voy a enseñarte donde todavía no soy lo que voy a ser. Ahora Pablo dice, si quisiera jactarme de esas otras cosas, no sería un necio en el sentido de que no sería una jactancia vacía, un invento. Realmente esas visiones que estoy diciendo que tuve hace 14 años, las tuve. No estaría mintiendo si me pongo a hablaros en gran detalle de todo eso. Pero desisto, dice Pablo. No voy a hablar de eso. ¿Por qué? No sea que alguno cuente en mí más allá de lo que ve en mí, o lo que alguno oye de mí. Y Pablo entiende cuál es el problema con esta experiencia que él tuvo hace 14 años. Pablo sabe que es verdad. Dios sabe que es verdad. Nadie más sabe. Por más que Pablo hable de ello, nadie más sabe. Y Pablo dice, ¿para qué voy a contar cosas que voy a requerir que tú pongas tu fe en mí para recibir esa información? No quiero eso de ti. ¿Qué quiere Pablo de la gente? Pablo dice, yo quiero que lo que quiero que hagas es que me mires y observes cómo vivo mi vida. Lo que quiero que hagas es que me escuches y prestes atención a las cosas que estoy diciendo. Y basado en eso, ten tu evaluación de quién soy. No basada en cosas que te cuento que tú no tienes ni idea si son verdad o no. Apelaciones a cosas que no hay forma alguna. Y perdonen, pero en el mundo carismático cristiano este es un problema grave. Que hay tanta apelación a experiencias completamente personales y en vez de la gente tener que poner su fe en Jesús, tienen que ponerla en mí para creerte lo que yo te estoy contando que yo he experimentado. Pablo dice, yo no hago esto. Pon tu fe en Jesús. Y en cuanto a mí, fíjate en lo que hago y lo que digo y ahí tienes la información que necesitas acerca de mí. No necesitas nada más. Y me da igual
lo extraordinarias que sean las revelaciones de las que estoy hablando, eso es lo que le toca a los demás, es observarme a mí como un ser humano como ellos. Y a evaluarme basado en lo que estoy diciendo y haciendo. Y Pablo está pidiéndole a los corintios que hagan lo mismo con estos falsos apóstoles que están entre ellos. Porque si Pablo nunca ha abusado de ellos, estos falsos apóstoles sí están abusando de ellos. Se están aprovechando de ellos, están sacándoles dinero y están abusándoles. Pablo dice, déjate de revelaciones y visiones y todo este tipo de cosas. Observa lo que estamos diciendo, observa lo que estamos haciendo. Evalúa basado en eso. No tenemos que apelar a algo más allá. Ya Cristo es el que un día nos glorificará. Y podemos glorificar a Cristo por ello, pero en la realidad actual en que vivimos, dejémonos de tanto orgullo, de tanto pavoneo. Hay una cosa es jactarme en Cristo y en lo que Él hace. Otra cosa es jactarme en mí mismo y lo que yo tengo. Pablo dice, eso no lo voy a hacer. Déjame preguntarte, ¿cómo nos apropiamos indebidamente de la jactancia de Cristo y la tomamos como nuestra propia jactancia? Seguimos en el versículo 7. Por tanto, para que no me exalte, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarme, para que no me exalte. Le rogué al Señor 3 veces por esto, para que me lo quitase, pero Él me dijo, mi gracia es suficiente para ti, pues el poder se está perfeccionando en debilidad. Pablo reconoce que Dios ha hecho cosas extraordinarias en su vida. Él mira alrededor y él se da cuenta que esa experiencia que él tuvo hace 14 años no es la experiencia común de todos los cristianos. Él sabe que ese tipo de cosas no sucede así por así con todo el mundo, que Dios ha hecho cosas realmente espectaculares en su vida. Y Pablo se conoce a sí mismo. Él conoce su ambición. Él conoce su deseo de quedar como el primero entre todos. Él era un joven con mucha ambición y él consiguió con sus conexiones familiares y su inteligencia llegar hasta Jerusalén, aunque él nació y se crió en Tarso, llegó hasta Jerusalén para estudiar bajo Gamaliel, el rabí más respetado del día. O sea que Pablo era una persona ambiciosa. Él quería ser el mejor. Y él sabe esto. Y él sabe que sería muy fácil para él exaltarse a sí mismo y enorgullecerse y levantarse delante de los demás y hablar de las cosas que Dios ha hecho en mi vida, que no ha hecho con Pedro, que no ha hecho con Juan, que no ha hecho con los otros apóstoles. Pablo podría hablar de esas cosas. Y dice, Dios sabe que flaqueo. Dios sabe que eso sería una tentación real para mí. Así que Dios me ha dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarme. No tenemos ni idea de qué era este aguijón en la carne y por 2000 años casi llevan los cristianos especulando. Era un problema físico, hay cosas, sabemos en el libro de Hechos cuando Pablo tiene el encuentro con Jesús de camino a Damasco que quedó ciego varios días y luego le cayeron como escamas de los ojos. Cuando le escribe la carta a los Gálatas, él les dice, cuando fui entre ustedes fui con una debilidad física y ustedes me hubieran dado sus propios ojos de haber sido posible. Así que hay gente que dice, no, a lo mejor Pablo tenía falta de vista y él pensaba que eso le entorpecía para hacer el ministerio. Hay otros que dicen, no, es que en esas zonas, y él describe no solo las múltiples palizas que ha recibido, sino que a menudo viajando se ha visto expuesto, pasando hambre, malnutrido y pasando frío y no con la ropa necesaria para enfrentar el frío. Es posible que él cogiese algún tipo de infección de neumonía o algo y una cosa que no conseguía quitarse de encima. No sabemos.
No sabemos cuál era exactamente este aguijón en la carne. Y aún pudiéramos pensar, Pablo usa el término carne para hablar de todo tipo de cosas. No tiene que ser necesariamente algo físico. Puede ser cualquier área en su vida en la que él flaquea y es un punto débil en el que Satanás puede atormentarle y atacarle. Sea lo que sea, no era algo bueno, era algo malo. Algo procedente de Satanás, con la expresa intención de atormentarle. Era algo que le causaba sufrimiento, y no es como que Pablo ya no había sufrido bastante por otras cosas. Pero de alguna forma Pablo entiende que este aguijón en su carne limita su capacidad de llevar a cabo el ministerio que quiere llevar a cabo. Y él 3 veces le ruega al Señor, por favor, quítame esto, Señor. Pero Dios le respondió, no. No necesitas que te lo quite porque mi gracia es bastante. Mi gracia es lo que necesitas. No que yo te quite esto. Tú necesitas mi gracia. Y Dios tuvo la compasión con Pablo de explicarle por qué ese no. No siempre Dios hace eso, pero en este caso Dios dijo que no y explicó por qué. Porque el poder se está perfeccionando en debilidad. Dios dice, Pablo, yo quiero hacer cosas poderosas en tu vida y necesito que estés débil para poder hacerlas. Si te quito todo lo que te limita, todo lo que te daña, todo lo que te dificulta la labor, no voy a poder hacer en ti lo que quiero hacer. Porque hay una paradoja. El poder de Dios florece mejor en la debilidad que en la fuerza. Dios no necesita nuestra fuerza. No necesita nuestra suficiencia. Dios necesita nuestra carencia. Necesita nuestra debilidad. Y en ese contexto hay espacio para su poder. Pero cuando estoy lleno de mi propio poder, no dejo hueco para el poder de Dios. Y lo único que hay es un hombre haciendo sus cosas. Quiero hacer notar un par de cosas aquí. Pablo sufría por un ataque del enemigo. Probablemente era algún tipo de problema físico, pero pudiera haber sido otra cosa, no sabemos con certeza. Pero sea lo que sea, era algo malo que venía del enemigo. Y Pablo le suplicó 3 veces a Dios, quítame esto. Y Dios le dijo que no. Hay gente que va por ahí diciendo que lo único que tienes que tener para que Dios te quite cualquier cosa mala en tu vida, cualquier ataque de Satanás o cualquier debilidad física, es fe. Y si tú tienes fe y tú se lo pides a Dios no le queda otro recurso que decirte que sí. ¿Sabes por qué eso es una falsa enseñanza? Porque Dios es un ser libre. Y Dios no nos sirve a nosotros. Dios maneja el universo y gobierna el universo como a Él le place. Y cuando Pablo en fe fue 3 veces al Señor y le suplicó, quítame esto, la respuesta de Dios fue no. Y no es porque Pablo no tuviera fe. Pablo era un hombre de fe. Dios lo había usado por medio de Pablo. Dios había sanado enfermos, había levantado a muertos. No es que Pablo no tuviera fe de que Cristo pueda hacer estas cosas. Pero en su caso, cuando le tocó a él, la respuesta de Dios fue no, a ti no. No te lo voy a quitar. La respuesta de Pablo a eso fue aceptar la voluntad de Dios. Eso es una palabra de fe.
La fe no es simplemente decir que yo soy un niño caprichoso y soy terco y me voy a obstinar en esto hasta que Dios ceda. Y voy a entrar en una lucha de voluntades con Dios y mi voluntad se va a imponer sobre la voluntad de Dios. Eso no es fe en Dios, eso es fe en mí mismo. Eso es fe en que yo tengo más ganas que Dios. Y es absurdo. ¿Qué orgullo tan desmedido es pensar que así es como funciona? La fe verdadera es confiar en que cuando yo le hablo a Dios, Él me escucha y Él responde. Y que la respuesta que Dios dé es la respuesta que yo quiero, aunque sea no. Porque yo en fe entiendo que Dios es sabio, que Dios es bueno, que Dios es poderoso. Y si no lo hace no es porque no pueda, es porque no quiere. Y si no quiere no es porque Dios sea malo, es porque es bueno. Y a Pablo le hacía falta este aguijón en la carne. Porque sin él no hubiera podido Dios hacer en su vida lo que él tenía que hacer. Tenemos que aprender a vivir una vida de verdadera fe. De confiar que Dios es quien dice que es. No de pensar que la fe es la forma en que yo obligo a Dios a hacer lo que a mí me da la gana. Eso no es fe en Dios. Eso es fe en ti mismo. Este principio es quizá el argumento culminante de la carta de 2 de Corintios. El poder de Dios se está perfeccionando en debilidad. Tantas veces queremos huir de esa debilidad, queremos huir del sufrimiento, del dolor, de las cosas inagradables, desagradables que enfrentamos en esta vida y queremos huir a toda costa de todo eso. Y estamos huyendo del poder de Dios. Porque no queremos depender de su poder, queremos depender de mi poder. Y si Dios me arregla todo como yo quiero, entonces yo soy el que tiene todo el poder. Yo soy el que maneja, yo soy el que pone y dispone. ¿Cómo has ejercido fe en Dios cuando Él te ha permitido sufrir? ¿Has seguido confiando o has dicho, no, esto de la fe no funciona, Dios no ha hecho lo que le pedí? Versículo 9. Así que felizmente me jactaré aún más en mis debilidades para que el poder de Cristo repose sobre mí. Por eso estoy complacido en debilidades, en insultos, en durezas, en persecuciones y angustias por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué palabra? Pablo tenía fe en Dios, de modo que cuando Dios le dijo, no, permite esta debilidad porque voy a obrar por medio de ella. Quiero que pienses un poco lo que le quedaba por delante a Pablo. Cuando Pablo escribe esta carta, estos son sus planes. Voy a terminar de recoger esta ofrenda para la iglesia de Jerusalén que llevo varios años tratando de recoger. Voy a terminar de recogerla, voy a viajar al sur de Macedonia, a Atenas, a Corinto en Grecia, y en Corinto, la iglesia de Corinto, la iglesia rica de Corinto, voy a terminar de recoger esta ofrenda. Y creo que ya Dios me está indicando que lo que iba a hacer por aquí, por esta zona del Imperio Romano, esta zona este del Imperio Romano, creo que ya he terminado mi labor aquí. Así que quiero ir más al oeste, hasta España, donde todavía el Evangelio no ha llegado. Quiero ir hacia allá, a la otra mitad del Imperio Romano, y compartir el Evangelio hacia allá. Así que cuando llegue a Corinto, termino de recoger la ofrenda, le escribo una carta a las iglesias de Roma y les digo mis planes para que más adelante, después de entregar la ofrenda, pueda ir a Roma y desde Roma ellos me envíen hasta España. Ese es el plan de Pablo. Y el plan de Pablo es, antes de ir a Roma, voy a ir a
a Jerusalén a entregar esta ofrenda, y esta ofrenda que llevo tanto tiempo peleando por ella y luchando por reunirla, esta ofrenda Dios la va a usar para sanar la división que hay entre los cristianos gentiles y judíos, y va a ser glorioso, y de eso voy a partir para Roma y para España. Esos planes de Pablo nunca se cumplieron. Definitivamente llegó a Corinto, terminó de recoger la ofrenda, escribió esa carta a las iglesias en Roma diciéndoles sus planes: quiero pasar por ustedes y que ustedes me envíen hasta España, pero primero tengo que ir a Jerusalén. Y luego fue a Jerusalén y entregó la ofrenda, y sabes que esa gran ofrenda que se pegó años recogiendo, desaparece. No tenemos ni idea de qué pasó después de que él entregó esa ofrenda, porque no se habla nada de ello, nadie dice nada. Esta gran cosa que pasó años de su vida luchando por hacer, parece que queda en nada. En vez de eso, lo que pasa es que Pablo acaba en la cárcel. Y se pega 2 años ahí en la cárcel. Y luego tiene que apelar su caso al César para que los judíos no le maten. Y él acaba viajando hasta Roma, donde se pega por lo menos 2 años más en la cárcel en Roma, esperando para ir ante el César. Lo que le queda a Pablo por delante son años de encarcelamiento. Sus planes no se van a cumplir. Él nunca va a llegar a España. Ese gran plan de unificar la iglesia parece que nunca sucedió. Se entregó la ofrenda, lo arrestaron y ahí quedó la cosa. Pero ¿sabes lo que pasó en esos años que él estaba en la cárcel? Escribió las cartas de los Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón. Las cartas que han formado la vida de la iglesia. La forma que entendemos lo que somos juntos en Cristo. Y Pablo precisó de tiempo solo en una mazmorra. Tiempo largo, sin interrupciones, de meditar sobre el Evangelio para escribir estas cartas. Y lee esas cartas que te acabo de mencionar y trata de pensar qué sería la iglesia hoy si esas cartas no existieran. El poder de Dios se estaba perfeccionando en la debilidad de Pablo. Y haciendo cosas que ni siquiera Pablo era consciente del alcance que iban a tener, las cosas que Dios estaba haciendo en su vida. Pero Pablo había aprendido. Y leemos estas cartas que él escribe cuando está en la cárcel, injustamente, por cierto, la acusación es falsa. Pero cuando él está en la cárcel y está escribiendo estas cartas, notarás que Pablo no es un hombre amargado. No se queja nunca de, ay, qué injusticia, no sé por qué Dios me hace sufrir de esta forma. Lee esas cartas, nunca habla así. Aun cuando otros creyentes le abandonan. Él no se pone ahí a decir, ay, Cristo me ha dejado, me ha abandonado. En todo lo contrario, Pablo cada vez se ve más fuerte. Porque él ha descubierto la verdad. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Así que cuando soy débil, Pablo dice, me alegro. Cuando experimento limitaciones y frustraciones y ataques y cosas que duelen, me alegro en ello. Porque lo que yo quiero es que el poder de Cristo repose sobre mí. Y yo quiero ser esa vida que cuando Dios está mirando diga, ahí sí que hay una vida donde yo puedo hacer algo. Ahí hay una persona necesitada. Ahí hay una persona débil. Pero nota que aún en esto, Pablo no dice, yo voy a orar y voy a mandarle a Dios que Él envíe el fuego de su poder sobre mí. Pablo no manda nada. Dice, yo voy a aceptar mis debilidades simplemente para estar dispuesto que si Cristo quiere hacer reposar su poder sobre mí, yo sea un receptor adecuado. Pero es Cristo quien decide dónde pone su poder. Es Cristo quien decide lo que va a hacer o no hacer. Nosotros no le mandamos.
Pero yo me voy a jactar en mis debilidades para que el poder de Cristo repose sobre mí. Por eso, todas estas desgracias de las que hablaba el domingo pasado, todas estas palizas y sufrimientos y cosas horrendas que Pablo ha sufrido, dice, ¿sabes qué? Yo estoy contento en medio de todo esto, porque me he dado cuenta que a pesar de las debilidades, a pesar de los insultos de la gente que mal habla de mí y miente acerca de mí, a pesar de las durezas que he enfrentado, a pesar de las persecuciones y las angustias que yo sufro, porque amo a Cristo, a pesar de todo ello, me he dado cuenta de que es precisamente esas cosas que me han hecho un contexto apropiado para el poder de Dios. Y yo quiero eso en mi vida. Yo no quiero mi poder. Yo no quiero mi sabiduría. Yo no quiero mi capacidad. Yo quiero que Cristo haga su gloriosa obra en mi vida. Yo quiero experimentar en mi vida, no mi poder, quiero experimentar el poder de Dios. Porque cuando soy débil, es entonces que soy fuerte. ¿Cómo ha hecho Dios que su poder descanse sobre tu debilidad? ¿Cómo lo has experimentado tú en tu vida? Este es el problema que tenemos con lo trascendente. Está fuera de nuestro marco de referencia, nuestra experiencia personal. Así es Dios. Y para muchos de nosotros ha habido momentos en los que el velo entre nuestro universo y el Dios que existe al otro lado del universo se ha vuelto trasluciente y hemos vislumbrado un poquito de eso que está al otro lado, de esa asombrosa naturaleza de Dios. Eso es lo que nos espera. A los que hemos confiado nuestra vida a Jesús, eso es lo que nos queda por delante. Pudiéramos vernos tentados a usar tales experiencias para alimentar el orgullo y la arrogancia. Pero Dios quiere que vivamos nuestras vidas cimentadas en las realidades de nuestra existencia actual. Ya tendremos la eternidad con Él allá. Ahora quiere vernos aquí. Nuestra debilidad, nuestro sufrimiento y nuestras dificultades, los insultos y los abusos no son cosas de las cuales debiéramos huir. Si habitamos en ese espacio de debilidad y nos aferramos a Dios, Él hace que su glorioso poder descanse sobre nuestras vidas y, paradójicamente, realiza sus obras más poderosas a este lado del cielo en los rincones más pequeños y vulnerables de nuestras vidas. Esta es la belleza de nuestro Dios trascendente. Le encanta tomar la debilidad de sus hijos y cubrirla con su glorioso poder omnipotente. ¿Estás dispuesto a abandonar tu orgullo? ¿Estás dispuesto a aceptar tu debilidad y mirar a Cristo para que su poder sea el que descanse sobre ti? Vamos a cantar un canto ahora y este es nuestro tiempo de responder a Dios. El altar está abierto. Te invito mientras cantamos a que vengas, te arrodilles y pongas tu vida en manos de Cristo. Y abras tu vida a recibir la realidad de tu debilidad y permitir que Cristo obre en ella para su gloria, no la tuya. Ven mientras cantamos.